Esta tarde vamos a estar continuando los mensajes de Hebreos y estamos comenzando el capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos. Y vamos a orar para entregar este tiempo al Señor, que Él realmente nos ayude, nos bendiga para entender este pasaje, porque es el fundamento de toda nuestra vida en el Señor. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra, que realmente nos fundamenta en la verdad y en conocerte. Ayúdanos, Señor, a entender lo que voy a estar exponiendo de tu palabra de Hebreos capítulo 11. Te pido por los hermanos, cada uno con su situación diferente, cada uno con diferentes problemas, diferentes retos, diferentes luchas contra el pecado. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a centrarnos en ti, quién eres tú, a lo que tú has hecho en el pasado y a lo que tú vas a hacer también en el futuro. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Así que el título esta tarde es Fe que agrada a Dios. Fe que agrada a Dios. La pregunta para empezar es, ¿la fe o fe es solo algo abstracto, intelectual, o es algo también algo que fundamenta toda nuestra vida? Nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras palabras. Eso es la pregunta para empezar. ¿La fe es algo solo abstracto que realmente no tiene nada que ver con la vida diaria? ¿O sí fundamenta todo? Y obviamente la respuesta es, la fe es fundamental para nuestro diario vivir. Nosotros vivimos conforme a la confianza o desconfianza que tenemos en algo. Si desconfiamos, no vamos a vivir por esta fe. Y eso es lo que hemos visto a través de Hebreos también en los capítulos anteriores. Vamos a dar lectura solo los primeros 7 versículos esta tarde de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, 1 a 7, que dice así la palabra de Dios. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hasta ahí en la palabra de Dios. La verdad principal es, la fe que le agrada a Yahweh Dios es una confianza segura de quién Él es, que Él es soberano sobre toda la historia y que Él recompensa a los que lo buscan. Esta fe se manifiesta en un esfuerzo de corazón para agradarle en lo grande, en lo pequeño del diario vivir. Antes de entrar en el pasaje,
quiero destacar algunas verdades. Debemos entender primero que la fe verdadera no es unidimensional. Tampoco la fe bíblica nunca cambia, por decir. Me explico. La fe verdadera va creciendo y madurando a lo largo de la vida. Esto es lo que vemos en las personas destacadas en este capítulo de Hebreos capítulo 11. A la vez debemos entender que la fe bíblica fundamenta y afecta toda nuestra vida. Nos afecta en lo intelectual, en la voluntad y en lo emocional. Muchos piensan que solo por tener un conocimiento de Dios, un conocimiento intelectual de Dios, tienen fe. Pero no es así. Aún los demonios tienen tal conocimiento de Dios, pero ellos no tienen una fe, una confianza bíblica en Dios. La fe verdadera va creciendo en su conocimiento del Dios verdadero, pero no se queda ahí. La fe verdadera también va sometiendo a la voluntad de Dios. Esa voluntad es lo que se revela en su palabra. Eso tiene que ver con aceptar la evaluación de Dios sobre nosotros y para ir cambiando, esforzando a cambiar en el poder del Espíritu Santo. Finalmente, la fe verdadera toca nuestros deseos y nuestras emociones. Por ejemplo, ¿qué significa la Biblia cuando dice que debemos hacer algo de corazón? Significa que de buena gana y con entusiasmo hacemos eso. Eso es lo que también es la fe verdadera. Cuando realmente confiamos en Dios, no vamos a estar viviendo de una forma desesperada, como si nuestra vida, nuestras necesidades, todo lo que tenemos estuvieran fuera del control y cuidado de Dios. Si vivimos preocupados, es una señal que nuestra fe necesita crecer. En todos esos aspectos, el conocimiento, la voluntad y también las emociones, debemos seguir creciendo toda nuestra vida. Así que, si yo te pregunto, ¿tú estás creciendo en tu fe? Tú debes poder responderme sí. Y la mejor manera para ver nuestro crecimiento se encuentra en nuestras acciones y reacciones en circunstancias difíciles. Si estamos creciendo en mantener la calma, seguir animando a otros, aun cuando estamos apretados, realmente es una manifestación que estamos creciendo en la fe. A lo largo de Hebreos 11 veremos la obediencia de Dios se fundamenta en la fe en el Dios verdadero. Esta fe produjo una obediencia que afectó todo el ser, el ánimo y las emociones. Otra cosa que quiero destacar antes de empezar el pasaje de hoy. ¿Qué es lo que se opone a la fe? ¿Qué es lo opuesto? Bueno, debemos saber que es la incredulidad, es la desconfianza. Si volvemos solo vamos a leer unos versículos de Hebreos capítulo 3, versículos 12 a 19. Hebreos 3, 12 a 19. Dice así: tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguna de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. ¿Por qué? ¿Quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? Con quienes se disgustó por 40 años. ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes. Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La gente incrédula en ese pasaje, obviamente está hablando del, ¿no? Cuando salieron de Egipto, esa gente incrédula manifestaba su falta de fe por sus murmuraciones, quejas y su desobediencia. En lugar de tener fe en Dios, ellos desconfiaban de Él. Y Hebreos 3:12 dice, tenga cuidado de no tener un corazón malo de incredulidad. Si uno no se mantiene en comunión con Dios, tampoco se va a mantener en comunión con los hermanos en Cristo. Y así que uno se aparta de Dios y se aparta de los otros hermanos. También recordemos el último pasaje que estudiamos al final de Hebreos 10. Pasen por favor a Hebreos capítulo 10, los últimos versículos ahí. Versículo 35 en adelante. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Otra vez, este pasaje nos dice que solo existe dos posibilidades. Una es la confianza en Dios, que se aferrará a Él y también a sus promesas. Y esa fe sigue creciendo. La otra posibilidad es la apostasía y el retroceder para perderse bajo el castigo eterno de Dios. Así que quería recordarles de esas verdades antes de empezar el pasaje de esta mañana. Y también antes de empezar el primer punto, quiero mencionar que estoy usando la Nueva Biblia de las Américas y también varios estudios del teólogo James White, entre otras cosas. El primer punto. La fe es tener la certeza de quién es el Dios verdadero y de sus hechos poderosos. La fe es tener la certeza de quién es el Dios verdadero y de sus hechos poderosos. Y en este primer punto vamos a estar viendo el versículo 1, 3 y una parte de versículo 6 de Hebreos capítulo 11. Dice así, ahora bien, la fe, en el primer versículo de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la Nueva Biblia de las Américas también tiene dos traducciones alternativas para dos palabras en este versículo. La primera palabra es la palabra certeza. Y dice que otra forma de traducir la palabra original en griego, de griego, es sustancia. Entonces es certeza o sustancia. Y el comentarista Kistemaker dice lo siguiente respecto a eso. El escritor de Hebreos expresa la misma certeza por medio de una redacción mucho más concisa. Dice, la fe es estar seguro de lo que esperamos. Y la expresión estar seguro aparece traducida en otras versiones por la palabra sustancia. La diferencia entre estas traducciones, y quiero que ustedes presten mucha atención en este momento, la diferencia entre estas dos traducciones depende de tomar un sentido subjetivo o un sentido objetivo. Y él explica. Si estoy seguro de algo, tengo certeza en mi corazón. Y esto es subjetivo. Es decir, en mi corazón, en mi interior, estoy seguro de eso. Tengo certeza.
La seguridad, ¿no? Es, como dije, en ese sentido subjetiva. En contraste, la palabra sustancia es objetiva, porque se refiere a algo que no es parte de mí. Es algo con lo cual yo puedo contar. Y una fe o una traducción de esta manera de traducirlo sería: la fe es el título de propiedad de las cosas esperadas. El título de propiedad, es decir, es algo objetivo y sí es cierto, pero es algo que se puede, por decir, palpar. Y los traductores, aquí en este versículo, han tenido que elegir cuál sentido darle a esta palabra. Pero en el original, yo creo que el autor escogió esta palabra porque puede dar en el original griego los dos. Es decir, una seguridad, una certeza de lo que se fundamenta en la sustancia, la realidad. Y en sí, eso es lo que todo Hebreos 11 nos va diciendo. Que nosotros tenemos seguridad, tenemos certeza. ¿Por qué? Porque tenemos no es algo solo que esperamos, pero es algo sustantivo, que tiene sustancia, que es real. La seguridad que debemos tener internamente en el corazón se basa en la sustancia, en la realidad de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Las obras de Dios en su creación, las obras de Dios en la administración de su creación muestran quién es Él. A base de estas realidades, nosotros sí debemos tener una confianza interna en nuestro corazón. Así que la fe es la certeza. Estamos seguros de eso. Continuando con la segunda frase de Hebreos 11:1. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Y otra vez, la Nueva Biblia de las Américas tiene otra traducción. Dice la convicción o la demostración. Y es interesante aquí otra vez. Tenemos la parte subjetiva y la parte objetiva. La palabra convicción tiene el fundamento en ser convencido de algo o de alguna verdad por la demostración de evidencia. Tagui dice que esa palabra quiere decir certeza, verificación, prueba o convencimiento, ¿no? Verificación, prueba, ¿no? Que hay una manifestación de eso, así que ya tenemos esa certeza, la convicción. También es interesante que el verbo cognado o relacionado con esa palabra es convencer, poner en manifiesto. Entonces, otra vez, tiene que ver, otra traducción es condenar o reprochar por una falta. Y es interesante también que en inglés, por ejemplo, usamos la palabra convicción en el sentido de un fallo de un juez para declarar a alguien culpable por la evidencia. Otra vez, quiero que entendamos lo que está diciendo. La fe verdadera no tiene ninguna duda de que se ha demostrado quién es el Dios verdadero y a causa de esa demostración de quién es el Dios, la fe verdadera vive convencido conforme a eso. Entonces, tiene una forma de vivir de acuerdo con la evidencia, a base o la convicción en el corazón, a base de la evidencia manifestada de quién es Yahweh Dios. Y si no vamos a pasar ahí, pero en Romanos capítulo 1 habla de lo invisible de Dios, o Dios ha manifestado sus características invisibles por medio de la creación.
de manera que nadie tiene excusa por rechazarle. Entonces Dios hizo evidente quién es Él por medio de la creación, es decir, se manifestó a sí mismo. Entonces, no hay duda en cuanto a la demostración de quién es Dios. Y la fe verdadera, así, se basa en eso, en quién es Dios, y vive conforme a eso. La fe descansa en las promesas futuras de Dios a base de quién es Él y lo que Él ha hecho en el pasado. Y eso es lo que también estaremos viendo a través de este capítulo. A través de Hebreos vemos, y también este capítulo, vemos que la fe es creer en la realidad verdadera. La realidad verdadera. Por la palabra de Dios y lo que Él declara ser verdadero. En contraposición con lo pasajero y también en contraposición con las mentiras y engaños de nuestro tiempo actual. Quiero, con todo eso, resumiendo, y voy a continuar, resumiendo la fe verdadera no es un salto al vacío. La fe verdadera se basa en la realidad, la evidencia, la demostración que Dios ha dado de quién es Él y lo que Él ha hecho en la historia. Y eso, nosotros los que tenemos fe, creemos en la realidad verdadera. Y es interesante, a través de Hebreos, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto, por ejemplo, que lo pasajero, lo temporal del sistema levítico. En el primer pacto, Dios estableció el sistema levítico con sacerdotes, con sacrificios, con culto, y todo eso fue pasajero. Y eso estaba apuntando a la realidad final y completo, primero en Cristo y luego por toda la eternidad. Realidades que no eran lo primero era sombra, y lo último de Cristo y lo eterno en Él era la realidad. Eso es lo más real de lo que estaba hablando. Pero también vemos que la realidad verdadera está en contraposición con los engaños del mundo actual. Hebreos siempre hace un contraste, recuerden, ¿qué es lo opuesto a la fe? Es la incredulidad. Y Hebreos siempre hace el contraste entre los israelitas quienes desconfiaban en Dios, buscando los bienes terrenales que son pasajeros y engañosos, y en vez de confiar en Dios y actuar conforme a esa fe. Así que, ¿cuáles son los fundamentos de las personas que tienen la fe verdadera? Sus fundamentos son, ellos creen en Yahweh, el único Dios verdadero. Y también creen como Yahweh se ha manifestado por medio de sus obras poderosas. Y es interesante que aquí dice que en Hebreos 6, pasando a Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y aquí, ¿qué es lo que dice? El que tiene fe tiene que creer que Él existe. Primero, debemos entender que es confiar en Yahweh Dios como el único Dios verdadero. A través de la historia ha habido dioses falsos. Y esos dioses falsos eran las invenciones humanas
o demonios mismos intentando tomar el lugar de Dios. En Isaías 45, versículo 5 a 7, Isaías 45, 5 a 7 dice, yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy Yahweh y no hay otro. No existe otro Dios, ¿no?, como Él. Así que cuando dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y aquí está hablando de una creencia en el Dios verdadero. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos que hablan de tener fe. Y hablan de tener fe como si fuera en cualquier Dios. No importa quién es su Dios. Y hablan de como si solo es tener fe, eso es lo importante, sin importar quién es su objeto de fe. Pero es interesante cuando pensamos en eso. Si yo tengo fe en algo engañoso, si tengo un bastón, un palito con el cual estoy caminando y es muy débil, pero pongo toda mi fe en ese bastón y también mi peso en un momento y se rompe. He sido engañado por ese objeto. Si yo intento usar un objeto, ¿no?, por ejemplo, un auto. Si quisiera usar un auto como un bote en el mar, me va a engañar. ¿Por qué? Tengo una fe mal puesta en ese objeto. Así que el objeto de la fe es lo más importante. Dice en Salmo 115, 1 a 8, no nosotros, Salmo 115, 1, no nosotros, Yahweh, no nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Así que, ¿qué es el autor diciendo ahí? ¿De qué sirve tener un Dios así, un Dios falso? Nada en absoluto. Así que la fe solo vale si se basa en algo real y verdadero. El segundo fundamento de la fe verdadera es creer en cómo Yahweh se ha manifestado por sus obras poderosas. Y así que aquí, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La fe se fundamenta en confiar que Yahweh Dios se ha manifestado a nosotros y Él ha hecho muchas obras, actos poderosos de creación, de sus actos poderosos también a lo largo de la historia. Por su palabra poderosa, Él mantiene todo. Así que todo lo que llegó a existir por la palabra de Dios. Y también Él es quien mantiene, conserva todo el universo. Es interesante aquí, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Y una nota de la Biblia Net dice, la palabra universo, ¿no?,
griego, más literal por decir, tiene un sentido también amplio, es edades. Así que es un término temporal que también se llegó a utilizarse para referirse a lo espacial, es decir, lo que existe dentro de tiempo. Y yo creo, por ejemplo, se usa esa palabra para no solo apuntar a lo material de la creación, sino también a que la creación del tiempo mismo y la administración o la soberanía de Dios sobre todo el tiempo. Yahweh Dios es creador y soberano también, no solo de lo que ha creado en ese momento de la historia, como por ejemplo en Génesis 1, sino también del desarrollo de la historia. Y eso, obviamente, en primer lugar, aquí sí está haciendo referencia a la creación que se relata en Génesis capítulo 1 y 2. Pero también yo creo que está usando esa palabra para incluir los actos o la soberanía de Dios sobre todas las edades. La fe verdadera se basa en que Yahweh Dios es el único Dios verdadero quien tiene poder para crear y poder para administrar su creación. Y Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 34, 35, son versículos bien conocidos. Daniel 4, 34 a 35 dice, pero al fin de días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno. Su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Así que Dios manifestó en ese momento de la historia que Él era y es soberano también sobre el desarrollo de la historia. Muchas veces nosotros, tal como Job, cuestionamos a Dios por lo que Él hace. Y dice en Job, capítulo 38, versículo 4, después de toda la historia, ¿no? de tanto los malos amigos de Job, o mal consejo, digo, y también de las quejas mismas de Job, Yahweh Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tú tienes inteligencia. Porque Job estaba cuestionando la soberanía, el poder de Dios en cuanto a en ese momento de la historia y su vida. Así que la fe verdadera se fundamenta en quién es Dios y que Él es poderoso sobre la creación y todo el desarrollo de la historia. Y Él es, no todo se marcha conforme a su voluntad. Eso es la fe verdadera. Continuando con el segundo punto. La fe es confiar en su palabra, y eso es lo que acabamos hecho referencia, lo que Dios ya ha hecho del pasado, pero también, vamos a ampliar, es confiar en su palabra del futuro y que sus promesas se cumplirán. Voy a dar lectura otra vez al pasaje de hoy. Versículo 1, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza o la sustancia de lo que se espera, la convicción o la demostración de lo que no se ve,
porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y pasando al versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. En el primer punto, nos hemos enfocado en el objeto de fe, que Él es 100% confiable. En estos siguientes puntos, ¿no? Aquí en el segundo y tercero, nos enfocaremos en lo que nos corresponde a nosotros en la fe. La fe, primero, tiene que ver con lo que uno espera tener sin verlo. Y por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 24, 25, Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que no se ve, la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta fe es creer la promesa o las promesas de Dios, ¿no? En cuanto a su poder, en cuanto a su cuidado, aun cuando estamos pasando por medio de circunstancias humanamente imposibles. El ejemplo de eso, sí, volvemos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Es el ejemplo de Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Kistemaker dice, los héroes de la fe tienen una cosa en común. Ponen su total confianza en Dios. A pesar de todas sus pruebas y de sus circunstancias difíciles, ellos triunfaron por su confianza en Dios. Para el escritor, tener fe es apegarse a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. Y eso es lo que Hebreos 11 destaca en los ejemplos que estaremos viendo. Volviendo a Hebreos 11, los primeros 2 versículos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y recordemos que en el primer punto vimos que la palabra certeza tiene otra manera de traducirlo, que tiene que ver con un título de propiedad, la sustancia, la realidad de algo. No es esperar tener algo sin seguridad. Y también debemos recordar que Jesucristo mismo garantiza todas sus promesas. Entonces, por eso podemos estar convencido de Él. Ceballos dice, el comentarista Ceballos dice, el hombre de fe, y quiero que me escuchen bien aquí, el hombre de fe trata las promesas de Dios como realidades objetivas y por tanto vive con seguridad y confianza. El hombre de fe trata las promesas de Dios como realidades objetivas.
Y por tanto, vive con seguridad y confianza. Lo que Dios promete para el futuro es tan seguro como lo que ya ha sucedido en el pasado. Pero no lo comprobamos por investigaciones científicas o históricas, sino por fe en la promesa y en el que promete. Otra vez, lo que Dios promete para el futuro es tan seguro como lo que ya ha sucedido en el pasado. Así que nosotros, ¿no? En nuestro momento de la historia, no podemos comprobar, por decir científicamente, lo que va a ser mañana. No podemos. Pero nosotros, los que confiamos en Dios, confiamos en sus promesas del futuro, como si ya fueron la misma realidad, una realidad hecha, como sus actos en el pasado. Y la pregunta es si nosotros estamos creciendo en tener esta clase de fe. Si vivimos cuestionando a Dios, si vivimos cuestionando sus promesas, si vivimos dudando de la bondad, de la provisión de Dios, si vivimos siempre preocupados por las circunstancias difíciles, manifestamos que necesitamos crecer en nuestra fe. Y eso es el reto. Y creo que casi todos de nosotros, o tal vez todos de nosotros, estamos ahí. Necesitamos seguir creciendo, porque debemos estar dudando menos y menos de las promesas de Dios, de la bondad, de la provisión de Dios. No debemos estar viviendo preocupados, ¿no? Por mañana. Y nosotros debemos ir creciendo en eso. Como dice este comentarista, la persona de fe vive con las promesas de Dios como si fueran realidades de hoy. Y eso es lo que leímos de Abraham. Eso es lo que leímos también, o vamos a estar viendo, de Moisés y sus padres. Ellos vivieron también con esa misma clase de fe. Y a través de Hebreos 11 va a dar un ejemplo tras otro ejemplo de actos de fe conforme a eso. Hebreos, solo quiero leer ese ejemplo de Moisés, Hebreos 11, 23. Hebreos 11, 23 en adelante. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés estaba viendo el futuro como si ya fuera realidad. Y él menospreció los placeres temporales del pecado, ¿no? Que en su caso habrían sido, por decir, placeres durante toda su vida terrenal, pero eran también, aún así, temporales. Y él estaba mirando la recompensa. ¿Cómo es que una persona pase por muchas dificultades con gozo? Solo es por una confianza real en Dios. Volviendo a versículo 2, Hebreos 11, 2, versículo 2 dice: porque por ella, es decir, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Por ella, por la fe, recibieron aprobación. Y la pregunta para nosotros es, ¿quién aquí desea recibir la aprobación de Dios? Yo atrevo a decir que casi todos, o espero que todos nosotros, quisiéramos recibir la aprobación de Dios.
Y la pregunta es, quién entre nosotros está en buen rumbo respecto a crecer en su fe y confianza en Dios para así recibir su aprobación? Tristemente, muchas veces en nuestro diario vivir, hay muchos que buscan no la aprobación de Dios, sino la aprobación del hombre. Buscan agradar a otras personas para así recibir una clase de recompensa terrenal. Pero ir tras la aprobación del hombre termina en la ruina y en la destrucción. Así que la pregunta otra vez es, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? En cuanto a buscar la aprobación de Dios. Creo que sí, estamos creciendo, pero también nos falta mucho, ¿no?, para seguir creciendo y para así recibir la plena aprobación de Dios. Las personas que vivieron en el Antiguo Testamento en ese tiempo recibieron la aprobación porque ellos aprendían a lo largo de su vida y en diferentes circunstancias a poner su confianza en Dios y en su palabra. Ellos meditaban en quién es Dios y la fidelidad de Dios en su pasado, como para así poner su confianza en las promesas de Dios para el futuro. Algunas de las promesas ellos recibieron en su vida, pero algunas otras de esas promesas no recibieron en su vida terrenal. Y eso es lo que dice al final de Hebreos 11, ¿no? De que solo con nosotros ellos recibirían todo, no realmente el cumplimiento de las promesas de Dios. La palabra de Dios es la única fuente de verdad absoluta. Y esas personas en el Antiguo Testamento iban escuchando, aunque muchas veces débil, iba creciendo en su confianza en Dios. Muchas veces nosotros desconfiamos en la palabra de Dios y confiamos en algo contrario, humano, a lo que Dios dice. Así que la pregunta otra vez es, ¿tú quieres recibir la aprobación de Dios? Hay una forma de hacer eso, y eso es por medio de la fe. Dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y Filipenses 4:6 en adelante, otra vez pasaje bien conocido. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y debemos entender esa palabra de fe o esa clase de fe no solo es para los supercristianos, es para cada uno de nosotros. Y por eso, ¿no?, cuando este punto es de tener la misma confianza en las promesas de Dios, ¿no?, que ya hemos visto en el pasado, y estar seguros de que las promesas futuras de Dios también se cumplirán. Y una de las cosas en la eternidad vamos a reconocer, vamos a ver muchas veces nuestra falta de fe, pero también estaremos viviendo la perfección, en la perfección de Cristo. Y así que aquí en la vida es ir creciendo en confiar en Dios en medio de mucha dificultad. El punto 3. La fe es esforzarse para agradarle a Dios y así recibir la recompensa prometida. Es esforzarse para agradarle a Dios, ¿no?, al Dios verdadero, y así recibir la recompensa prometida. Hebreos 11, versículo 6. Y sin fe
Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Para empezar este versículo, hago una pregunta. ¿Una persona no creyente puede agradarle a Dios? ¿Una persona no creyente puede agradarle a Dios? Y la respuesta, espero que ustedes entienden que no. Otra forma de hacer esa pregunta es, tal persona, ¿no? Una persona no creyente, ¿puede ser lo bueno delante de Dios? Otra vez, la respuesta es no. La razón es lo que este versículo dice. Si una persona no tiene la fe bíblica en Dios, ¿no? En el único Dios verdadero, no puede agradarle a Dios ni hacer lo que es bueno delante de Él. La verdad es que por definición, ¿no? Por los fundamentos de su vida, una persona no creyente no puede agradarle a Dios. Si tú quieres agradarle a Dios, lo más fundamental es tener fe en Él. Y esta fe es como describimos en el primer punto. Es confiar en Yahweh, el único Dios verdadero, y es una fe que se somete a Él. Eso es precisamente lo que dice en la segunda frase en Hebreos 11, versículo 6. Dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Y aquí, creer que Dios existe significa creer en el Dios verdadero, como Él se ha revelado por medio de su creación, por medio de su palabra. No es una confianza en algo imaginario. ¿En quién? Voy a hacer una pregunta de Bolivia. ¿En quién pone su confianza la mayoría de la gente de Bolivia? En la Virgen, la Pachamama o sencillamente en sí misma. La gente de Bolivia confía en la Virgen, ¿no? Por eso tienen Urcupiña. O también en la Pachamama, la Madre Tierra. O sencillamente confían en sus propias fuerzas. Esta fe, o esa clase de fe, no es en el Dios verdadero. Así no va a recibir su aprobación. Cuando una persona confía en un Dios falso, termina bajo la reprobación de Dios y no bajo su aprobación. Así que es necesario, ¿no? La fe verdadera tiene que tener por objeto el Dios verdadero. Al final del versículo 6 dice, y que Dios recompensa a los que lo buscan. Esta recompensa es solo para los que buscan al Dios verdadero. Hoy día habla de las personas de fe otra vez, ¿no? Diciendo, como he hecho referencia antes, no importa cuál Dios tienes, lo importante es tener fe. Y hablan de que incluyen personas de toda religión, como si todo Dios era igual. Y nada puede ser más lejos de la verdad. Otra vez dice, la recompensa es solo para los que buscan al Dios verdadero. Solo los que buscan al Dios verdadero por medio de la fe van a recibir esta recompensa. ¿Qué clase de búsqueda, por decir, es lo que está diciendo aquí? No es algo pasivo, ni es algo momentáneo. Más bien, buscar a Dios es algo activo que el creyente hace toda su vida. La fe verdadera se manifiesta por las acciones concretas. La acción que fundamenta toda otra acción es buscar a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? Lo buscamos en su palabra. Lo buscamos, ¿no? Para conocerle a Él y para conocer su voluntad.
Y al conocer su voluntad, esta búsqueda de Dios implica que vamos a esforzarnos para obedecerle en el poder del Espíritu. Así que esta obediencia otra vez tiene fundamento esta fe en Él. Esta obediencia es acciones conforme a lo que Él dice en su palabra y en el poder del Espíritu. Es vivir, ¿no?, amando a nuestro prójimo, aun cuando no deseamos o no queremos hacerlo. Es vivir confiando en Él, aun en circunstancias difíciles. Circunstancias difíciles de economía, de salud, de recursos, de relaciones interpersonales y otras cosas. Buscamos a Dios es ir fundamentando o profundizando nuestra fe en Él. Hebreos 9:15 habla de la recompensa que es para los que lo buscan. Hebreos 9, versículo 15 dice: Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Nosotros, ¿qué es la recompensa? La recompensa es la herencia eterna. Nosotros tenemos la salvación eterna garantizada. Y es interesante que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, habla de la salvación, por lo menos en 3 etapas. La salvación es lo que Cristo mismo aseguró por su vida y muerte y resurrección. Así que a base de eso, la salvación es segura. También la salvación es algo que nosotros experimentamos cuando Dios nos saca de las tinieblas y nos traslada a su familia. Y eso es un momento en nuestras vidas. Y finalmente, la palabra habla de la salvación eterna. Y esa salvación eterna es que estamos seguros en Dios. Nadie ni nada nos puede tocar ni tampoco quitarnos de la mano de Dios. Y en esa salvación eterna también tenemos una herencia garantizada en Cristo. Y es una herencia que no puede fallar. Esas promesas de salvación y reposo en Cristo, la herencia eterna es garantizada en Él. Y la fe es vivir con la seguridad del futuro como si fuera tan real como lo que Dios ha hecho en el pasado. Para ir concluyendo, otra vez quiero citar a Kistemaker. Él dice: este texto enseña una verdad espiritual que toca la vida espiritual de todo creyente. Constituye una de las expresiones más elocuentes de fe y oración presentes en la epístola a los Hebreos. En comparación, la declaración de Pablo acerca de todo lo que no viene de la fe es pecado, es escueta. En un versículo bellamente estructurado, el escritor de Hebreos comunica el método para complacer a Dios, la necesidad de creer en su existencia y la certeza de la oración contestada. ¿Cómo agradamos a Dios? Caminando con Él por la fe. Debemos confiar plenamente en Dios y contarle nuestras cosas como a nuestro amigo más querido. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible trae en nuestra mente Hebreos 6:4 y transmite la idea de que la fe es el ingrediente indispensable para complacer a Dios. Luego, ¿por qué oramos a Dios? Cuando el creyente ora a Dios, debe creer que Dios existe.
Aunque la existencia de Dios sea una verdad establecida para el creyente, con frecuencia sucede que éste pasa por alto a Dios y al no orar a Él. Dios, sin embargo, desea que el creyente ore continuamente. ¿Cómo buscamos a Dios en oración? Con fervor, con plena confianza. El pecador recibe perdón, el suplicante misericordia y el justo paz. Dios nos invita a venir a Él con plena certeza de que Él oirá y contestará las oraciones. Así que, dice el escritor, no descartéis vuestra confianza, será ricamente recompensada. Las recompensas nunca pueden ser ganadas. En su bondad soberana, Dios concede recompensas, no en términos de pago, sino como bendiciones otorgadas a su pueblo. Dios nos concede el don de la vida eterna. Así que debemos recordar que la fe verdadera va creciendo en toda área de nuestra vida. Crecemos en nuestro conocimiento de Dios. Crecemos en aceptar lo que Él dice y en obedecerle a Él. Y crecemos en lo interior, es decir, una confianza interna que resulta en obedecerle de corazón. Recordemos la verdad principal. La fe que le agrada a Yahweh Dios es una confianza segura de quién Él es, que Él es soberano sobre toda la historia y que Él recompensa a los que lo buscan. Esta fe se manifiesta en un esfuerzo de corazón para agradarle a Él en lo grande y en lo pequeño del diario vivir. Y la pregunta para nosotros es, ¿tenemos la plena confianza en Yahweh Dios y su palabra? ¿Estamos creciendo en esa confianza? Que busquemos a Dios diariamente para así recibir la recompensa prometida. Vamos a terminar leyendo Hebreos 11, 1 a 6. Hebreos 11, 1 a 6. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe, o por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo, para que no viera muerte. No fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, que realmente nos ayuda, nos fundamenta en la verdad de quién eres tú. Y también la verdad de que tú eres soberano sobre todo el desarrollo de la historia, incluyendo nuestras vidas en particular. Ayúdanos, Señor, a tener esa confianza en ti, una fe que entiende que tú has actuado en el pasado, una fe que tiene la certeza de tus promesas, que se cumplirán tal como tú dices, que nosotros tenemos esa herencia garantizada, una herencia eterna. Ayúdanos, Señor, a entender, no solo entender, sino de corazón confiar en ti en medio de mucha dificultad en nuestras vidas personales, en cuanto a nuestras relaciones, la economía, la salud y otras cosas, Señor.
que tú nos ayudes a volver a ti cada vez más en fe y en oración, llevándote todas nuestras cargas, como dice tu palabra. Gracias por los ejemplos de fe en este capítulo de Hebreos 11 que vamos a estar estudiando. Entendemos que eran hombres débiles, que muchas veces fallaron también, pero a la vez ellos seguían y eran ejemplos de personas que crecían en su fe, su confianza en ti. Y así te pido por eso, por cada uno de nosotros, que tú sigas obrando eso en nosotros. En tu nombre. Amén.